Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 14 dice así su palabra: cuando llegó a donde estaba con los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Verso 15: y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que lo tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Verso 19: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que mucho decía: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Padre, en el nombre de Cristo, danos sabiduría. Queremos practicar tu palabra. No queremos ser oidores, queremos ser hacedores de ella. Amén. Bueno, iglesia, el pensamiento de hoy le he puesto incredulidad. Y la incredulidad la vemos en las calles, en los medios de transportes, en la televisión, en las familias. También hay incredulidad. La incredulidad es duda. Sinónimo de incredulidad es duda. Y Santiago, en Santiago capítulo 1, de verso 6 hasta el verso 8, Santiago nos enseña a nosotros y nos dice lo siguiente: ustedes no pueden ser hombres que duden, porque el hombre que duda es como una onda, como una ola del mar que es arrastrada por el viento, ¿sí? De un lugar a otro, ¿sí? Le dice Santiago, nos dice Santiago a nosotros: no piense que por ser así recibiréis algo del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, si nosotros no creemos, vamos a ser inconstantes, no vamos a avanzar, nos vamos a desviar. Alguien por ahí me dijo en una ocasión que nosotros crecemos hacia arriba, ¿cierto? Nosotros no fuimos llamados a crecer hacia los lados. ¿Qué representa eso, iglesia? Que muchas veces nosotros vivimos experimentando y como no sucede, nosotros decimos: ya no dio. Ya hay que acabar esto ya se acabó. Y quiero enfatizarme en el versículo 28, porque en el versículo 28 hay una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué yo no he podido? ¿Por qué yo no he podido avanzar? ¿Por qué yo no he podido salir de la condición de donde estoy? ¿Por qué yo no he podido? ¿Por qué otros sí pueden? ¿Por qué yo no puedo?
¿Será que Dios lo ama más a ellos y a mí no me ama? ¿Será que estoy en pecado? Déjeme decirle que eso no es. Y si de pronto es, pues hay que colocarnos a cuentas. Pero muchas veces es porque no creemos en lo que Dios ha depositado en nosotros. Aló. Y yo le quiero decir algo a ustedes. Si usted no cree en lo que Dios le ha hablado, pues ¿quién va a creer por usted? ¿Quién va a creer por usted? Si usted no cree por sus hijos, ¿quién va a creer por sus hijos? Si usted no cree por su nación, ¿quién va a creer por su nación? Nosotros fuimos llamados a creer, pero antes de ser nosotros personas que creamos, nos comportamos como personas que no creemos. Y antes de sumar, restamos. Y antes de apoyar, no apoyamos. Y antes de impulsar, le cortamos las alas a más de uno. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Sí se ha hecho esa pregunta a usted en alguna ocasión? Quiero resaltar del verso 14, van a resaltar varias palabras. Y el verso 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos. ¿Qué representa? Que Jesús estaba donde, estaba lejos. Jesús no estaba con ellos. Jesús estaba apartado. Un día lo enseñaba en el monte de la transfiguración. Sí, Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Estaba con Pedro, con Jacobo y con Juan. Allá duró una noche completa. Se transfiguró y los muchachos vieron la gloria de Dios. Pero en el versículo 14 dice que había una gran multitud cuando Jesús bajaba con sus muchachos y que escribas disputaban con ellos. ¿Qué son los escribas? Los escribas eran personas profesionales en estudiar la palabra, en estudiar la ley. Ellos meditaban de día y de noche en las escrituras. ¿Listo? Ellos eran hombres de letra, eran hombres que sabían y tenían muchísimo conocimiento, bastante conocimiento. Y era tanto el conocimiento que habían obtenido que ya se han vuelto legistas, en otras palabras, se han vuelto legalistas. Ya cuestionaban tantas cosas que, por ejemplo, si una gallina pone un huevo en el día de reposo, ¿será que se come ese huevo o será que no se come? Ellos ya se han vuelto así. Gente donde tomaron la palabra y querían interpretar a su manera y la enseñaban a su forma, y eso hacía que el pueblo pues se desviara, o sea una carga, o sea una enseñanza que debía de guiarlos al Padre, los estaba desviando del Padre totalmente. Eso eran los escribas. Ellos formaron un equipo, uno eran saduceos, otro eran fariseos, y formaron un equipo aparte, y ellos intentaban interpretar la palabra y explicarla al pueblo. ¿Ok? ¿Qué representan los discípulos? Los discípulos representan a aquellos que siguen al maestro, aquellos que son aprendices, aquellos que están caminando y están obedeciendo. No de pronto no tienen la dimensión y la profundidad de un escriba, pero son aquellos que tienen un maestro. Los escribas se creían sus propios maestros, ellos se creaban sus propios maestros. Ellos no seguían a nadie, ellos seguían sus propias leyes de acuerdo a cómo la interpretaban. Los discípulos no, los discípulos siempre tenían ¿qué? Un maestro. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿quién es tu maestro? Vamos, dile. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es nuestro maestro? Y preciso, el maestro se va. Y cuando el maestro se va, ¿cómo se comporta la clase? ¿O cómo se vuelven los alumnos? Un 8. No se saben defender. Cuando Jesús bajó, estaban peleando con ellos. Y Jesús le dijo, oiga, ¿ustedes qué están haciendo? Y estaban tan encarnizados que ni siquiera le contestaron la pregunta. Quien se la contestó fue otra persona. Estaban tan encarnizados ahí intentando, digo, ¿y qué están haciendo? Ay, usted no se meta, estamos acá resolviendo una situación. Y estaban ahí encarnizados que se habían olvidado de la necesidad. Mire, yo no fui llamado
Yo no fui llamado a hablar con otra persona y mirar quién tiene la razón. Mire, yo no fui llamado para hacer eso. Yo fui llamado para ser un predicador y anunciar a aquellos que están necesitados. Yo no puedo perder el tiempo intentando decir es que lo que yo predico es la verdad, es que lo que yo creo sí es cierto. Yo no tengo tiempo para eso y lo invito a usted que tampoco tenga tiempo. Porque muchas veces nosotros nos portamos en ese tipo de condición. Y la necesidad está afuera y nosotros mismos matándonos la cabeza. Y esto, y cómo es la ropa, y cómo y cuándo viene Cristo, y esto, y comenzamos a pelear entre nosotros mismos. Es que a mí me parece que eso, y el otro, por favor ayúdame. Ay, no, estamos acá, por favor ayúdame. Ni siquiera estaban atendiendo la necesidad de aquel pobre hombre. ¿Usted no piensa que hay bastante necesidad para estar peleando? Hay muchísima necesidad para estar peleando y decir quién tiene la razón. No podemos caer en ese círculo vicioso. Hay tanta gente que ahorita en las redes sociales está montando videos para contradecir la prédica de otro pastor. ¿Por qué están invirtiendo tiempo en eso? Otros miran para ver en qué se equivocó, para decir, mire, eso es del diablo. ¿Qué es eso? ¿Por qué usted no se pone mejor a predicar? ¿Por qué no se pone a enseñar? Porque esa gente está más atenta de su interpretación que de la necesidad del pueblo de Dios. Y los discípulos lo estaban haciendo. Y Jesús le dijo, ¿ustedes qué están haciendo? Pero cuando aparece Cristo, todo es más claro. Otra yo lo digo. Pero cuando aparece Cristo, todo es más claro. En el versículo 17, mire quién le respondió. Y le respondió uno de la multitud. Y la pregunta no es para él. La pregunta no es para él. Si usted tiene confianza con su hijo y su hijo está de peleón con otro, ¿usted a quién va a llamar la atención? A su hijo, ¿cierto? Usted no espera que usted le llame la atención a su hijo y que el otro le responda. Usted no espera eso. Mire que Jesús le llamó la atención a los muchachos y los muchachos pensaron que no era con ellos. Cada vez que el Señor nos llame la atención, no diga, eso es porque Él no vino, para el hermano que no vino. No, si hoy estamos aquí recibiendo la palabra, es porque la palabra es para nosotros. Amén. Porque muchas veces yo he escuchado, uy, la palabra estaba buena para mi esposa, ¿por qué no vino? La palabra estaba buenísima para mi esposo, uy, sí, hablaron de cómo me trata él, uy, sí, él fuera escuchado la palabra. No, si él no estuvo es porque no era para él, era para usted. Amén. Sea como sea, la palabra no vuelve vacía. Y dice el versículo 17, respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo. ¿Qué dice? Traje a ti mi hijo. Mire, ese hombre pensaba quién iba a recibir el hijo. ¿Era quién? Jesús. ¿Usted no le ha pasado que a veces tiene una entrevista de trabajo o alguien le va a entregar algo de importancia y usted va y usted se hace una idea en su mente y cuando regresa lo atiende otra persona que usted ni siquiera sabe quién es? ¿Ah? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? ¿Usted cómo queda? Desinflado. ¿Ah? Que la entrevista no la haga el gerente, sino lo que la haga el vigilante. ¿Usted cómo queda? No, imagínese. Y que el vigilante le dé razón al gerente. Esos muchachos no estaban preparados para recibir una magnitud. Y usted y yo no estamos preparados para recibir los problemas. El único que tiene la capacidad de recibirlo se llama Jesús. Otra yo digo esto, el único que tiene la capacidad de resolver esos problemitas se llama Jesús. Hay situaciones que yo puedo resolver como humano, pero hay situaciones que necesito del maestro.
Y si alguien dice, Anderson, hay que hacer eso, y yo no tengo la solución, yo le digo a esa persona, esperemos que el maestro venga, o esperemos que el maestro hable, o esperemos que el maestro diga, esperemos que el maestro nos direccione. Le trajo el muchacho a los discípulos. Los discípulos, ¿qué podían hacer por él? Yo no puedo hacer nada por ti. Un hombre no puede hacer nada por ti, iglesia. No importa el clero, no importa los títulos que tenga en la pared, ningún hombre puede hacer nada por ti. El único que puede hacer algo por nosotros se llama Jesús. Porque es que a veces colocamos nuestra fe en las personas. Y las personas también están necesitadas como usted está necesitada de Dios. No puede faltar Jesús. No puede faltar su palabra. ¿Usted a quién está entregando su familia, iglesia? ¿Usted a quién está entregando sus hijos? ¿Al pastor? Mire, tuve una oportunidad hace muchos años, cuando era joven. Y estaba pastoreando, tenía la responsabilidad de pastorear jóvenes, más o menos. Tenía un grupo aproximadamente de 60, 70 muchachos, donde debía estar pendiente de ellos, ¿no? Y las mamás pues llegan así como en el colegio, mira, ahí le entrego el peladito, mira a ver qué puedo hacer con él. Y más de una me lo tiraban ahí. El muchacho torcía los ojos y todo. Yo decía, Señor, ¿qué hago acá? Pero bueno, el Señor nos da la sabiduría para poder ayudarle. Pero me llamó la ocasión una señora, y esa señora, mire cómo me dijo, mire, usted es el papá de él. Yo me quedé, ¿cómo así? ¿Que yo soy el papá de él? Digo, sí, usted es el papá de él. ¿Y qué hago? Pues cuídelo. Y pues yo no tenía tanto conocimiento en la palabra, y pues yo pensaba que esa era mi responsabilidad como pastor de jóvenes. Y no, en la Biblia dice, padres críen a sus hijos, yo no tengo nada que ver ahí. Pero bueno, pues, yo por ignorante pues tome para que lleve. Y mire, ese muchacho no volvió a la iglesia. Ese muchacho se apartó. Al fin de cuentas, yo no sé qué pasó con él. Él se fue para otro lugar, yo no sé. Un día yo vi a la madre me tenía rabia. Yo dije, pero ¿por qué la mamá me tiene rabia a mí? Y me acerqué a la madre y le dije, ¿yo qué le hice? Y me dijo que yo había descuidado a su hijo, y su hijo ahorita estaba en las drogas por culpa mía. Y yo dije, ¿cómo? ¿Por culpa mía? Que su hijo me está tirando la pelotica a mí. Y como estamos hablando de un culto familiar también, usted es el responsable, no es el profesor, no es su tío, ni su abuelo, ni su tatarabuelo tampoco. Son ustedes, así como lo hicieron, cuídenlos. Aló. Porque es que tenemos una mal costumbre que los abuelitos son los que cuidan a los peladitos, y los abuelitos son alcahuetas. Aló. Son alcahuetas. Ay, es que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí. Y tome. Y el peladito torciendo los ojos. Correa lo que me dice. Bueno, esa mujer me dio una lección a mí. Que esa mujer no depositó su fe en Dios, sino depositó sobre Anderson. Y yo fallé, porque yo soy humano. Porque hay tanta gente que va a una congregación y se sale y no vuelve a buscar más de Dios, porque puso la fe, fue en el hombre, en el pastor, y no puso la fe, fue en Dios. Vea lo que vea, en este lugar, en otros lugares, usted tiene la fe puesta en Dios. Dios te coloca en un lugar y Dios te sacará. No te saques, deja que Dios te saque, que Dios es experto en sacarte. Amén. Otra vez pregunto, ¿a quiénes le estamos llevando los hijos? ¿A los discípulos o al maestro? Yo le aconsejo que lo haga al maestro. Amén. Bueno,
En el versículo 19 quiero resaltar esto. Jesús le respondió a los muchachos porque el papá le puso la queja a Jesús y el papá le dijo, mire, sus muchachos, no se pudo con los muchachos. Y Jesús le responde a sus discípulos, ¿qué le dice? Oh generación, ¿qué? Incrédula. Mire que Jesús está hablando de una generación. No está hablando que ellos sean incrédulos. Está hablando de una generación. Representa que cada generación que nace, ¿será que es incrédula o será que es creyente? Es decir, esta generación, ¿qué es? ¿Usted qué es? ¿Creyente o incrédulo? Por eso yo soy convencido que lo que Jesús, que el derramar del Espíritu Santo de Dios fue para una generación, no fue para todo el cuerpo de Cristo. Es decir, que nosotros ahora necesitamos esa generación que cree en el Espíritu Santo y que nos visite. Yo no quiero que mi abuelito me cuente cómo Dios lo hizo en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Gloria a Dios por lo que hizo en esa generación, en Azusa, en esa ciudad, en esas calles. Gloria a Dios. ¿Y mi generación qué? ¿Será que yo soy incrédulo? Así como Dios lo hizo en esa generación, yo quiero que lo haga conmigo en mi generación. Yo quiero ver el poder de Dios. Hoy yo estoy solo. Me dejaron solo predicando. Yo quiero ver el poder de Dios. Yo quiero ver la manifestación del poder de Dios. Yo quiero pertenecer a una generación que se cuente como creyente, no como una generación incrédula. Yo no quiero caer en el desierto muerto como lo hicieron muchos los hebreos porque eran incrédulos. Yo no quiero que cuando alguien hable de mí diga, no, pues él fue cristiano, No. Yo creo que cuando se hable de mí o se hable de ti, se habla de hombres que creyeron en el poder de Dios y vieron la gloria de Dios en su generación. Amén. Lo que pasa es que no queremos pagar el precio que ellos pagaron. No queremos pagar el precio, todo lo queremos fácil. Y más donde la tecnología apoya eso, ¿no? Si yo le pongo a hacer un trabajo escrito a usted, a mano, ¿cuántos horrores de ortografía encontraría? Hablándolo con los muchachos. Porque es que esa generación no sabe escribir. TQM, ¿eso qué es? ¿Ah? No sabe escribir. Porque lo fácil nos ha robado la bendición. No digo que la internet sea una maldición, no, hay que saberlo usar. Todo es bueno, todas las cosas son buenas, pero hay que saberlas usar. No estoy en contra de ningún medio de esos, sino hay que saberlo usar. Y un día de estos escriba. Felicito a aquellos que traen cuaderno y escriben. Eso es bueno, porque usted cuando va al colegio escribe. No sé si usted tiene una memoria fotográfica. Lo felicito también si la tiene. Bueno, continuemos. Dice, oh generación incrédula. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Mire, si ellos dudaban estando con Jesús, que lo veían físicamente, ahora nosotros, papá. Por eso Jesús dijo, no, yo necesito largarme acá. Yo necesito colocar mi espíritu en todos ellos, porque es que yo no puedo, yo me voy y ya están peleando. Si ellos vivían con Jesús, estaban comiendo con Jesús físicamente y dudaban, ahora nosotros que ni siquiera lo hemos tocado, o alguien lo tocó. ¿Alguien tocó a Jesús? No me diga que el vecino acá. No, yo hablo del Señor, del Rey. Que el Señor nos ayude, porque si ellos dudaban viendo a Jesús, ahora ¿quién será de nosotros? Y dice, ¿hasta cuándo os de soportar? Mire, que vivir sin fe, vivir incrédulo, eso no agrada a Dios. Eso está en la Biblia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él
debe creer que le hay, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Es decir, que Dios le fastidia a la gente que no cree en Él. ¿Sí sabía eso? Si cada vez que usted no crea en Dios, eso está representando para Él un fastidio. ¿A quién le gusta caminar con una piedrita en el zapato? ¿Usted qué desea? Jesús dijo, yo a usted ya no me lo soporto más. Jesús ya estaba cansando de ellos. Y hay más de uno acá que el Señor se está cansando ya. No voltea a mirar para los lados. Porque lo que agrada al Señor es nuestra fe en Él. Cada vez que tú dudes, es como una piedra en el zapato para los ojos de Dios, para el caminar de Dios. La actitud de esos muchachos estaba fastidiando la postura de Jesús. Verso 22, en el verso 22, el verso 21, perdón, verso 21, Jesús le pregunta al Padre. Bueno, Jesús llama a aquel espíritu, llama al muchacho que tiene el espíritu. Dice que cuando lo llamó, el muchacho comenzó a hacer un espectáculo ahí. Bueno, se tiró al suelo, comenzó a moverse ahí, comenzó a hacer algo, porque los espíritus son manipuladores, si usted no lo sabía. Y yo creo que esta es la disputa que ellos tenían. ¿Y por qué echa espumarajo? ¿Y por qué se para de cabeza? El escriba decía, no, es que porque eso es esto. Y el otro decía, no, es que el Señor nos enseñó esto. Pura manipulación. Pero en este versículo aprendo lo siguiente. Jesús, versículo 21, Jesús le preguntó al Padre. ¿Por qué Jesús le preguntó al Padre? Porque el Padre fue que expuso ¿qué? El caso. Y otra cosa, el Padre es aquel que lo conoce. Entonces, cuando usted pida oración, no sea como aquellos vecinitos, ¿no? Vecina, ore por mí. ¿Y por qué no va usted? ¿Usted es que conoce el caso? ¿Por qué usted no se lo lleva a Jesús? ¿Por qué me lo dicen que yo no conozco el caso? Hay mucha gente que no quiere ir a Jesús. Hay mucha gente que le manda recados a Jesús. Y Jesús no es de recados, Jesús es face to face, que tú lo puedas ver cara a cara. Y tú puedas decir su necesidad de frente. Si tú estás pasando una necesidad, no espere que otra persona la diga. Ve tú a la presencia del Señor. No espera que el pastor diga. Pues claro, es un compromiso también mío, pero más es el tuyo. Porque todos tenemos una relación con Él. Todos lo conocemos. ¿Listo? Quería resaltar esto, que el Padre fue que le dio ese dictamen. Verso 22. El Padre le está explicando cómo reacciona a su hijo, porque Jesús le pregunta desde cuándo le sucede todo esto y le dice desde niño. ¿Cuánto le dice, iglesia? Desde niño. Usted sabe, usted se imagina ver a su hijo torciendo los ojos, botando espumarajos, como en otros evangelios aparece como fuera un epiléptico. Botando espumarajos, retorciendo los dientes. Dice que si se descuidaba se echaba al fuego, o si se descuidaba se echaba al agua. ¿Será que usted tiene vida? ¿Será que usted como padre ver la condición de un hijo de eso? ¿Será que usted tiene vida? ¿Qué dolor sentiría el padre? Un dolor. Y la súplica de su padre fue lo siguiente. Le dijo: Señor, pero, versículo 22, hay un punto y coma. Dice, pero si puedes hacer ¿qué? Algo. Esa palabra, pero si puedes hacer algo, no está hablando que lo debería hacer, si era una opción, si se podía contar como algo que se podía dar o no se podía dar. Y Jesús, ¿cómo le responde? Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y lea el versículo 24 conmigo. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo:
creo. Todo lo que he dicho, quería aterrizarlo en este pasaje. ¿Por qué? Porque la fe se desprende de la fe tres palabras importantes, según este verso. La primera, creer. Diga, creer. Y creer, ¿por qué? Porque Jesús parte donde Él partió. Él dijo, pero si puedes hacer algo. Entonces Jesús dice, sí, si puedes creer. Jesús partió donde Él estaba. Jesús parte donde nosotros estamos. Dice, si puedes creer. La fe es aquello que nosotros no, ¿qué? No vemos, ¿sí? Pero creemos. La fe es aquello que no vemos, pero creemos que lo que hay, creemos que seremos galardonadores y creemos que llegaremos a eso que no vemos. Ejemplo, Abraham. Abraham no tenía hijo, pero él creía en lo que Dios había depositado. La palabra nos enseña que la fe viene por el oír, pero también nos enseña la palabra que todos tenemos fe a una medida. Todos tenemos una medida de fe. Que cuando usted escucha la palabra de Dios, esa medida de fe puede crecer, se puede estancar. Depende de dónde provenga la palabra que usted reciba. Si del cielo, pues va a crecer. Si no, pues no va a crecer. La primera palabra, si puedes creer. Entonces diga conmigo, es todo aquello que veo de lejos. Diga, es todo aquello que veo de lejos. Usted dice, ay, yo veo de lejos casarme. ¿Sí? Yo veo de lejos tener mi casita. Es decir, sí la está viendo, pero la está viendo bien lejos. Y muchos tienen esa fe. Una fe de lo lejos. Sí lo está viendo, pero lo está viendo lejos. Yo creo que este muchacho veía lejos que su hijo estuviera bien, porque siempre lo había visto como pues mal. Él veía al muchacho buenizando, pero bien de lejos. Tenía una fe, pero bien de lejos. ¿Cuántos nosotros tenemos esa fe? Que sabemos que la va a llegar, pero quién sabe cuándo va a llegar. La siguiente palabra dice al que cree. Mire que creer es con R, ¿cierto? Creer. Y la otra palabra es cree, ¿sí qué? Sin R. La palabra cree sin R es se siente. Y diga, es todo aquello que siento. Otra vez, es todo aquello que siento. Entonces, aquel papá, bueno, aquellos esposos, porque no son padres, aquellos esposos dice, yo ya siento que hay que hacer un bebé. Es decir, antes lo veían como lejos, pero dice, ¿ahora qué? Siento que llegó el momento. Siento que llegó la oportunidad. Ahora siento, es todo lo que usted toma para sí. La fe, veo de lejos, hace que sienta. Entonces usted cierra sus ojos y ya se ve profesional, ya se ve casada, ya se ve con su hijo, ya se ve, es algo que ya siente usted que viene. Ese es otro tipo de fe un poco más adelantada. Se desprende la fe, pero es un poquito más adelantada que la que ve de lejos. Entonces, ese tipo de fe, usted va caminando por el centro y usted ve una vitrina y ve ropa de niño y dice, ay, cuando nazca va a vestir esta ropita. Usted comienza, ¿qué? A soñar. ¿Por qué? Porque ya lo está viendo cerca. Usted se embaraza de la palabra que Dios le ha dado a usted. Usted ya lo siente. Ya no es una cuestión de verlo de lejos, ya es una cuestión de sentirlo. Y la tercera palabra, que creo que es la más importante de todas, la que hizo el hombre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Qué dijo el muchacho? ¿Qué dijo el padre? Creo. Ya no creer ni cree, ahora creo. Es decir, lo hace vida. Hace que lo que se vea lejos, hace que lo que sienta lo vuelva vida, lo vuelva real, lo vuelva en su tiempo. Yo creo. Ahora vive para Él. Diga,
vivir para Él. Otra yo digo, vivir para Él. Esa palabra creo es vivir, porque sí. Si usted me pregunta a mí, Anderson, ¿cuándo ha pensado en cargar? Yo digo, estoy esperando la cigüeña. No mentiras, hay un chiste maluco ahí. Pero ¿qué quiero decirle? A veces yo puedo ver eso lejos, pero llega un momento que eso se debe acercar. Y va a llegar un momento donde va a nacer. Y ahora yo tengo que vivir para Él. ¿Sí o no? Ahora tengo que trabajar ¿para quién? Para Él. Ahora tengo que ¿qué? Buscar la comida ¿para qué? Para Él. Ahora tengo que proyectarme ¿para quién? Para Él. ¿Por qué? Porque ya está conmigo. Así es la fe. Cada vez que el Señor me da una palabra, yo me levanto a diario y vivo para esa palabra. Yo vivo para esa palabra. Ya no soy un esposo, ahora soy un padre. Entonces tengo que dedicarle tiempo a mi hijo, porque yo lo tengo presente. Pero antes yo no lo veo, sí, pero lo creo. Entonces comienzo a vivir para esa palabra. ¿Y qué representa vivir para esa palabra? Que tengo que despojarme de lo otro y tengo que dedicarle tiempo a lo que ha nacido en la fe. Hay mucha gente que quiere ministerio, hay mucha gente que quiere cosas grandes de Dios, pero no le dan tiempo a su fe. Yo como le dedico tiempo a mi fe, pues buscando de Dios, orando, clamando, buscando de mañana el tiempo, porque tengo que dedicarme a lo que creo. Porque si yo no me dedico a lo que creo, ¿quién? Como le dije al principio, ¿quién se va a dedicar? Ay, yo deseaba un hijo, y ahora que lo tengo, ni siquiera le presta atención. Dios hace más de 20 años ha derramado una promesa sobre mi casa, sobre mi familia. De pronto mis padres lo vieron de lejos. Y están muy lejos ahorita, están en Chile. Pero hoy en sus hijos lo hemos sentido. En sus hijos lo hemos sentido. Y en 2 meses se cumplen 9 meses. ¿Y 9 meses qué representa? Alumbramiento, nacimiento. Representa que lo que el Señor va a hacer en 2 meses, yo tengo que dedicarle tiempo, yo tengo que dedicarle mi fuerza, porque ha nacido algo que se veía de lejos y ahora me correspondió a mí, a mi generación, cuidar lo que otros vieron de lejos. Hoy nosotros debemos creer, debemos que confesar lo que otros vieron de lejos. Eso le tocó a Abraham. Abraham vio la promesa de lejos y Jacob la vio cerca cuando vio sus 12 hijos. Criar 12 hijos no es cualquier cosita, ¿cierto? ¿Ah? Ese chicharrón el Señor se lo dio fue a Abraham. ¿Y por qué lo dio a Jacob entonces? Abraham le dijo: sal de tu tienda, oh hijo mío, y te mostraré las estrellas del cielo. Esa es la canción, ¿cierto? Y Abraham salió de la tienda y le dijo: mire muchacho, póngase, vamos a hacer una cosa, vamos a ver quién le gana a contar las estrellas. El Señor está jugando conmigo. Sí, cuente las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? Y si termina de contar las estrellas, cuente cada gramo de arena que hay en esta playa. Señor dice, Abraham dijo, el Señor se volvió loco. Y el Señor le dijo: así será tu descendencia. Abraham dijo, yo 75 años. Eso yo lo veo bien lejitos. Bien lejos. Pero él creyó y comenzó a caminar. Hasta que hubo un alumbramiento. ¿Quién nació? Isaac. A los 100 años. Solamente vio nacer una estrella y las demás. Isaac hizo lo de él y tuvo 2 hijitos. Y Jacob, que no estaba en el cuento, es decir, Jacob, nadie le contó. Jacob si iba a colaborar con la causa de Abraham. No, a él le correspondió los 12 hijos. Y por primera vez escuchó el nombre Israel en ese tiempo.
Y hoy en día es la nación, una de las potencias mundiales del mundo, uno de los países más bendecidos, gracias a un hombre que creyó y vio la promesa de lejos. Pero eso no significa que no va a llegar. El Señor habla, se demora sí, pero llega la promesa y se cumple. Será contigo o con tu generación, pero la promesa es fiel a aquel que la dio y es fiel a aquel que la va a prometer. Porque la promesa no la hizo Anderson. La promesa no lo hizo el hombre para que me recalque a mí. La promesa la hizo fue Dios. Amén. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia, por favor. Le dijo el Padre: ayuda mi incredulidad. ¿Cuánto nos hemos sentido incrédulos a las promesas de Dios? Y cuando usted se sienta incrédulo, dígale al Señor: ayuda mi incredulidad. Yo creo, yo tomo la palabra, pero ayúdame. Porque yo sé que voy a salir de acá y va a venir la duda. Yo sé que va a venir la mentira. Yo sé que va a venir el soborno. Yo sé que va a venir un montón de circunstancias que voy a dudar. Y el Señor le dijo, no al Padre, porque mire, cuando el Padre le dijo, ayuda a mi incredulidad, el Señor le respondió una palabra al Padre. No le respondió ninguna palabra. ¿Sabe cómo le respondió? Trayéndole su hijo sano. Otro, yo digo esto: cuando el hombre le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, Jesús no lo mandó a ayunar, Jesús no lo mandó a orar, a interceder para que crea. Jesús lo único que hizo fue sanar a su hijo y traérselo. ¿Usted creyó? Ahora cuídelo, porque está bueno y sano. Eso fue lo que usted me pidió. Dice que a los incrédulos hay que convencerlos con la palabra de nuestros testimonios. A los incrédulos no hay que mandarlos a orar porque ellos no saben orar. A los incrédulos no hay que mandarlos a ayunar porque ellos no saben ayunar. A los incrédulos hay que ver para que ellos vean la gloria de Dios en lo que nosotros hagamos. No digas nada, tú mismo sé un ejemplo y responde a la necesidad de aquellas personas. Pero el versículo 29 es una respuesta para sus discípulos, porque el Señor quiere ir con nosotros un poquito más allá. Otro, yo digo eso: el Señor quiere ir con nosotros un poco más allá. ¿Cuántos quieren ir un poco más allá? Yo no quiero quedarme incrédulo y a pesar que sea incrédulo reciba algo de Dios. Yo quiero ser un discípulo y ir más allá. Y dice la palabra, este género, está hablando de la incredulidad, porque lo que se movió en ese pasaje fue la incredulidad. El Padre no creía, los discípulos no creían, el único que creía era Jesús. Con nada puede salir sino con oración. ¿Y qué, iglesia? Y ayuno. ¿Con oración y qué, iglesia? Con oración y ayuno. ¿Qué representa la oración? Hablo para los discípulos, no hablo para aquellos que son nuevos. Hablo para aquellos discípulos. ¿Qué representa la oración? La oración representa una conversación donde tú hablas y otro responde, ¿cierto? Eso es la oración, donde tú hablas con Dios. ¿Y el ayuno qué representa, Anderson? El ayuno representa donde nuestra carne se debilita para que la palabra, para que nuestra fe crezca. ¿Usted alguna vez ha intentado sembrar en un terreno duro? ¿Se ha intentado sembrar en un terreno duro? Esa semilla usted la tira y ¡tum! Rebota. ¿Cuántas palabras el Señor nos ha dado y rebotan?
El ayuno hace, ¿sabe qué hace el ayuno? El ayuno hace que esta carne deje de ser dura y se ablande, se vuelva débil, para que cada vez que tú recibas una palabra del cielo esté tan blandita la carne y entre y dé fruto. Para eso es el ayuno, para debilitar tu carne, para él poder sembrar una palabra. Para eso es. Si tú no crees, como discípulo, si tú no crees, te invito a ayunar para que tu carne se prepare a recibir una palabra para que creas. Amén. Yo quiero que cierre tus ojos, iglesia. En este mismo pasaje, en el orden de ideas, en el Evangelio de Mateo, también habla y también dice lo siguiente: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuántas veces, Señor, hemos recibido esta palabra? ¿Cuántas veces hemos recibido que la fe es como una semilla de mostaza? La semilla de mostaza es una de las pequeñas semillas, es una de las más pequeñitas semillas, pero cuando muere, porque toda semilla necesita morir en tierra y crece, dice que es una hortaliza, pero se convierte en un gran árbol, y ese árbol dice que da abrigo a las aves del cielo que vienen y hacen nido ahí. ¿Qué representa esto, Anderson, para nosotros? ¿Qué quiere decirlo el Señor Jesús para nosotros? Nosotros somos aquellos que debemos crecer como la semilla de mostaza, y debemos crecer de una manera que vengan las aves del cielo y hacen nidos. Tu fe, discípulo, nuestra fe va a dar abrigo a más de una ave. A más de un ave. El ave representa lo que somos antes de llegar a Jesús. Somos libres como aves, y muchas de esas aves van a venir a este lugar, van a vivir de la fe tuya. Tus hijos van a vivir en el inicio de tu fe. Tus hijos van a vivir en el inicio de lo que tú hables para ellos. Tus hijos van a vivir en el inicio de su conocer en Dios, de lo que tú predicas en casa. Tus hijos van a vivir como aves que hacen nido, pero un día tus hijos se convertirán en árboles que dan abrigo a más aves que necesitan ser abrigadas y ser protegidas. Cuando el Señor le dice, háblale a este monte, el Señor no le quiere decir al monte, el Señor le quiere decir, ¿sabe a quién? A las aves, porque las aves vienen a buscar fruto. Y la semilla de mostaza es una espiral que sale de las ramas y es puras semillas. Y las aves vienen a abrigar, vienen a vivir en ese árbol. ¿Sabe por qué? Porque encuentran comida y porque encuentran refugio. Si tú quieres que tus hijos sigan el evangelio del Señor, da fruto. La fe es un fruto que debe surgir del caminar de nosotros. Y si la gente ve el fruto, si la gente ve lo que Dios ha depositado en nosotros, la gente vendrá como ave y vivirá en las ramas. Mientras tanto, porque son libres, pero todos fuimos llamados a crecer como árboles que den abrigo, que den protección a muchas aves. El monte representa almas. El monte representa personas. El monte representa algo alto. ¿Y quién está en lo alto? Las aves, las personas que necesitan ver algo más alto, necesitan ir hacia la semilla de mostaza, hacia el fruto. Iglesia, ha llegado el tiempo de dar fruto. Ha llegado el tiempo de dar fruto en casa. Si tú quieres que tus hijos lleguen a los pies de Cristo, si tú quieres que tu familia llegue a los pies de Cristo, debes iniciar dando fruto.
Es por eso que los discípulos no tenían fe, porque no tenían fruto. Y si no tiene fe, si no tiene fruto, ¿yo qué le voy a dar a la gente? La gente en esta generación está esperando fe, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está esperando a alguien que crea, está esperando a alguien que profetice, está esperando a alguien que hable del amor de Jesús. Pero para hacerlo hay que tener el fruto, hay que tener la fe del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo precioso. Hoy queremos creer. Hoy queremos, Señor, ser ese árbol que da sombra, que da protección a todas aquellas personas que necesitan abrigo, a todas aquellas personas que necesitan una palabra, que necesitan un consejo, que necesitan un cuidado. Nuestra fe, Señor, queremos dar a aquellas personas, pero somos conscientes que la gente no vivirá de nuestra fe. Somos conscientes que la gente, ella misma entenderá, ella misma, Señor, ejercitará la fe. Te damos gracias por las aves que vienen a este lugar, y te doy gracias, Señor, por los árboles que están plantados también en este lugar. Queremos dar fruto. Queremos, Señor, crecer. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Me cuesta creer lo que harás en mí, Señor. Quiero avanzar, a tu lado estar, Jesús. Eres mi amigo, mi fiel consejero, mi alto refugio. Tú eres mi guía, mi roca y castillo, da grande esperanza. Tú, solo tú, solo tú me conoces, solo tú, solo tú me proteges, es por ti. Confiaré, mi amado, es por ti, es por ti. Me cuesta creer lo que harás en mí, Señor. Quiero avanzar, a tu lado estar, Jesús. Eres mi amigo, mi fiel consejero, mi alto refugio.
vivimos por ti. Le doy un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de